Bueno, muy buenas noches, damas y caballeros. Es muy grato para mí darle la cordial bienvenida a esta capacitación que nos brindan desde el área de bienestar al aprendiz. Un saludo muy especial de parte del señor subdirector Nelson Pino, los coordinadores académicos Javier Palomino, Franco Garzón, nuestro coordinador misional Emilio Cerón y demás personal administrativo perteneciente al Centro Agropecuario. Eh, el orden del día de manera específica que se va a manejar, voy a hacer una breve presentación de mi parte porque gracias a Dios en esta oportunidad se convocó para esta capacitación a los grupos del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos, el cual un saludo muy especial a la doctora Betsy Rojas y demás compañeros instructores que se están uniendo paulatinamente y algunos instructores que en el momento no pueden participar porque pues tenían unos compromisos acordados, pero lo importante es que los que estamos en esta sesión en línea relacionada con rutas de discapacidad, empoderamiento y emprendimiento. Como les manifestó nuestra compañera del área de bienestar al aprendiz, para hacer una breve presentación de mi parte y darle la palabra a los demás invitados y nuestro conferencista. Mi nombre es Ricardo Osvaldo Jaramillo Solarte. Hago parte del equipo ejecutor de la formación del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos del Centro Agropecuario y asimismo dentro de los instructores del equipo de formación titulada virtual del Centro Agropecuario, que gracias a Dios hacemos presencia a nivel nacional e internacional en los diferentes países de habla hispana. También nos acompaña Paula Andrea Muñoz Gallego, psicóloga con énfasis en humanista, magíster en ciencia humana, pertenece a Bienestar del Aprendiz. Caterín Martínez Rengifo, psicóloga especialista en educación, perteneciente también al equipo de Bienestar Aprendiz. Nuestro invitado, Diego Felipe Cajiao, politólogo, perteneciente a los asuntos poblacionales, especialista en discapacidad de la Gobernación del Cauca. Entonces, el orden a seguir sería, le doy la palabra a Paola, ella ya toma la vocería como tal. Seguiría Caterín y proseguiríamos con el doctor Diego Felipe Cajiao. Antes de la intervención del doctor Diego Felipe Cajiao, proyectaríamos un breve video como para dar algún contexto o preámbulo para la participación del doctor Diego Felipe Cajiao. Paola, la escuchamos. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué gusto poderlos saludar desde el área de bienestar al aprendiz. El componente psicosocial les da una bienvenida a este espacio de fortalecimiento de habilidades blandas. Como lo mencionaba hace un rato, bueno, y sin dejar a un lado el liderazgo, como lo mencionaba hace un rato, estos espacios son importantes porque se nos pueden presentar en cualquier momento de la vida. Y nosotros como bienestar queremos fortalecer esos momentos que ustedes tengan una vez salgan a su etapa productiva. En este momento les voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con liderazgo. Son dos áreas que manejamos mi compañera Caterín y yo. Como lo mencionó el profe Ricardo, yo soy psicóloga especialista en humanismo y magíster en ciencias humanas y pues todo lo enfocamos como a ese proceso del ser. Asimismo, pues tenemos un trabajo muy articulado con los voceros de una manera directa. Ustedes tienen un representante virtual. Lastimosamente, él no nos pudo acompañar el día de hoy, pero quien ha estado muy pendiente de los procesos que se generan a través de la virtualidad. Le quiero dar un paso a mi compañera Caterín, que ella nos va a contar un poco acerca de lo que tiene que ver con habilidades blandas, sin antes expresarles un saludo de parte de la doctora Luz Helena y del equipo de Bienestar al Aprendiz. Contarles que ahí tenemos 7 áreas de formación, las cuales están deporte, música, arte, cultura, eh, están los apoyos socioeconómicos y otras áreas que están todas dispuestas a ustedes. La finalidad de Bienestar al Aprendiz o la estrategia de Bienestar al Aprendiz es la certificación de todos ustedes. Entonces le doy paso a mi compañera Caterín. Gracias, profe Ricardo. Con mucho gusto, Paola. Buenas noches, ¿me confirman si me escuchan por ahí? Sí, Sí, Caterín, señora. escuchamos. Sí se escucha. Perfecto.
Perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Gracias primeramente por conectarse. Mi nombre es Catherine Martínez, soy psicóloga del área de bienestar al aprendiz. Es muy grato para nosotros compartir este espacio con ustedes. Gracias, instructor, por permitirnos este espacio. Bueno, como lo mencionaba Pau en un momento, quiero hablar un poco acerca de lo que trabajamos desde la parte psicosocial. Quiero comentarles primeramente que desde nuestra área nos enfocamos precisamente en acompañarlos en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las habilidades blandas o competencias socioemocionales, como también se le conocen, porque sabemos que son tan importantes como lo son sus destrezas técnicas que todos y cada uno de ustedes tienen en su programa de formación. Y por supuesto, posteriormente, pues van a tener para poder conseguir un empleo, para poder mantenerse en él y por supuesto, pues crecer profesionalmente. Así de importantes son estas habilidades blandas. Quiero que hablemos y conozcamos sobre, a grosso modo, claramente, qué son, cuáles son las más valoradas hoy en día y más precisamente aquí en nuestro país, Colombia, y por supuesto, para qué sirven. Entonces, hablando un poquito de esto, las habilidades blandas son todas aquellas capacidades que tienen que ver en relación a cómo nos manejamos a nosotros mismos, cómo nos escuchamos nosotros mismos, cómo nos validamos y por supuesto, cómo nos reconocemos, que en muchas ocasiones se nos olvida un poco el hecho de reconocernos a nosotros mismos. Y partiendo de ahí también nos relaciona mucho en cómo nos relacionamos con los demás. ¿Listo? Entonces, partamos del hecho de que cuando hablamos de habilidades blandas, no nos estamos refiriendo a conocimientos técnicos, que es lo que ustedes van aprendiendo en su proceso de formación. Es decir, eh, en relación a los conocimientos técnicos, ustedes aprenden o les enseñan a cómo manejar un programa, cómo manejar máquinas, todo referente a lo técnico, sino que más bien acá, en relación a las habilidades blandas, hablamos netamente de competencias humanas, es decir, de esas competencias emocionales, sociales y de actitud que tenemos todos los seres humanos, algunos pues más fortalecidas y desarrolladas que otros. De hecho, mis queridos aprendices, estas competencias son las que más tienen en cuenta los empleadores en las entrevistas de contratación. ¿Por qué? Porque las empresas priorizan más en este momento estas habilidades blandas un poco más que incluso puramente las habilidades técnicas. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque la tecnología va cambiando, va evolucionando y lo hace de manera rápida. Pero ¿qué pasa? Si ustedes tienen el fortalecimiento en habilidades blandas, van a tener esa capacidad de adaptarse, de comunicarse de una manera más efectiva, de poder resolver problemas. Y recuerden que las personas que se comunican bien y que resuelven problemas son las que más se van a destacar en laboralmente y pues es un poco más difícil que sean unas personas reemplazables, ¿de acuerdo? Bueno, rápidamente quiero hablar de 6 habilidades blandas que son como las que en este momento eh, son como las más demandadas en la actualidad. ¿Listo? Empecemos, por ejemplo, con una de las habilidades blandas que es la comunicación efectiva. ¿Alguno de ustedes me puede mencionar a grosso modo a qué se le viene a la mente o si tiene claro el concepto de comunicación asertiva o comunicación efectiva, que también se le llama? ¿No? ¿Ninguno? Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues la comunicación asertiva es la comunicación veraz y efectiva que tenemos para darnos a entender con las otras personas. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Evidentemente, ¿qué es la comunicación efectiva? Es básicamente hablar claro. ¿Y cómo se habla claro? Pues de una manera directa, concisa y por supuesto también va conectado al hecho de tener una escucha verídica, ¿no? También ahí se ancla la parte de escribir bien,
de adaptar nuestro mensaje o lo que queremos transmitir de acuerdo a la persona con la que estamos hablando también. De eso se trata una comunicación efectiva. ¿Y para qué nos sirve? Pues simplemente y sencillamente para evitar malentendidos. Incluso, por ejemplo, cuando ustedes están en una entrevista, el hecho de usted tener una comunicación efectiva le puede servir a usted para convencer en la misma entrevista. Usted se va a connotar o denotar como una persona mm, que denota convicción en lo que dice, veracidad. En toda esta parte le sirve la comunicación efectiva. O por ejemplo, un ejemplo más sencillo, el hecho de usted poder explicar un problema en la práctica grupal de forma clara. ¿Listo? Eso incluso le va a ayudar a usted a evitar errores. Bueno, también podemos hablar un poco de lo que es la adaptabilidad de resiliencia. Alguien que tenga una idea de lo que es la adaptabilidad de resiliencia, que es una habilidad que día a día nosotros la necesitamos, no solamente en el proceso formativo, sino en nuestra vida cotidiana también. ¿Se les viene a la mente adaptabilidad o resiliencia? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Buenas noches. ¿Quién habla primero, él o yo? Como quieran. Adelante, compañera. Bueno, es una persona que se adapta fácilmente a los cambios, que se ajusta de manera pues positiva y eficiente a las cosas. Excelente. Sí, muchas gracias. ¿Quién más iba a aportar Con algo? gusto. Sí, yo diría que la persona que se adapta y es resiliente es la que en sí es proactiva, es decir, busca soluciones a los problemas y va sobre ellos y va cambiando, va mejorando sobre los problemas hasta que sale de ellos y es una persona adaptable, que se adapta, adaptativa. Excelente. Heidi. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches. instructor. Bueno, esta palabra resiliente adaptación, tanto a los cambios a nivel emocional como a nivel personal. Es que, pues no todo el mundo puede estar de acuerdo con tu ideología, pero tienes que aprender a escuchar para entender el mensaje que la persona te quiera dar. Excelente. Muchísimas gracias. Y Paola, para avanzar. Bueno, yo quiero comentar algo de lo que está hablando la profe Caterín y es algo que me ha quedado resonando. Yo pienso que es muy importante lo que ella está hablando en este momento de la resiliencia, porque somos resilientes desde el mismo momento en el que a pesar de las dificultades que se nos presentan en el día a día, tenemos la capacidad de poder afrontar las emociones, entenderlas, manejarlas y eventualmente poder realizar acciones frente a esto, ¿sí? Quiero contarles que hace unos días estábamos con Caterín revisando unas metodologías y nos dábamos cuenta de que científicamente las emociones o el sistema emocional tiene 90 segundos de respuesta, es decir, los que nos quedamos anclados a esa emoción o al sobrepensamiento somos nosotros, es decir, qué pasará, y si hiciera y si no. Entonces, la resiliencia comienza desde allí, desde casa, desde el ser resilientes con nosotros mismos, ser empáticos con nosotros mismos. Entonces, quiero agradecerle a Catherine, qué pregunta tan importante, me dejó resonando. Excelente, profe Pau. Y muchísimas gracias a todos los aportes que nos han dado y evidentemente el hecho de ajustarnos a cambios, a recuperarnos de fracaso, aprender cosas nuevas y rápido, es a lo que nosotros lo conocemos como adaptabilidad y resiliencia. Y qué bonito y qué valorado es y valioso el hecho de que todos podamos tener fortalecido este tipo de habilidades. Porque de hecho, con todo esto de la tecnología, muchas personas decían, es que nosotros vamos a ser reemplazados por máquinas y entonces nosotros, ¿en dónde vamos a quedar? Pero realmente una máquina nos puede reemplazar a nosotros. El tiempo cambia, la tecnología avanza
todos los días. Nuevas máquinas, nuevas normas, turnos, el teletrabajo, pero realmente quien se adapta es quien sobrevive y quien crece. Entonces a eso es lo que le apostamos a partir del fortalecimiento de este tipo de habilidades. Bueno, pasemos un poquito al pensamiento crítico y a la resolución de problemas, que es otra de las habilidades súper importantes en nuestra cotidianidad. ¿Alguien quería hablar? No, un momentico, Paola, voy a hacer un ejercicio acá. Ahí ya, Paola. Sí, profe. Bueno, por favor, pedimos encarecidamente hacer un adecuado uso de los micrófonos para evitar que se filtre audio desde sus lugares de conexión. Muchas gracias. Avancemos, muy amable. Catherine. Ay, qué pena. Hablando y se me había cerrado el micrófono. Bueno, continuando con el pensamiento crítico, básicamente nos habla es de analizar todas aquellas situaciones ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, Sí, sí, está. de acuerdo, gracias. Como les venía mencionando, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ¿qué es? Pues es analizar las situaciones, no solo quejarse, sino es ir más allá, buscar soluciones de manera creativa. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, poniendo un ejemplo sencillo. En el caso, Catherine, ¿se le desactivó el audio, parece, o está teniendo dificultades? ¿me escucha ahí? Ahí sí. Bueno, hablábamos del trabajo en equipo, que es otra de las habilidades fundamentales, porque hablamos de trabajo en equipo, pero también de colaboración. ¿Qué es? ¿Quién me puede dar rápidamente un ejemplo de trabajo en equipo? Pues en mi caso particular, si nos Yo, vamos a un reino animal, las colmenas o un enjambre de hormigas, para no entrar en detalles. Excelente. No sé, Ujú. mi compañero Sí, iba a excelente. participar. Hablar de trabajo en equipo básicamente es sumar al grupo, respetar diferencias, aportar sin competir a un grupo, no trabajar de manera destructiva. De eso me habla el trabajo en equipo o colaboración. ¿Por qué es importante? Porque casi ningún trabajo es individual. Es decir, que siempre se va a buscar gente, y generalmente en las empresas, que coloquialmente se dice que no jale solo para un lado, sino que trabaje cooperativamente, ¿sí? En relación a otra de las habilidades que es importantísima en todas las aristas de la vida y es la inteligencia emocional. ¿Qué es? Poder reconocer mis emociones y las de los demás y poder controlar los impulsos. ¿Y qué incluye ello? Poder tener empatía. Últimamente con Pau hemos trabajado muchísimo la empatía y el trabajo en equipo en los diferentes ambientes porque
pese a que son habilidades de muchísima importancia, a veces se nos olvida muchísimo. Y todas estas habilidades van muy de la mano, van entrelazadas. Entonces, no puedo ser una persona que dice que es bueno trabajando en equipo, pero que no es tan empática, ¿sí? Entonces, se contradice. O sea, una conlleva a la otra. Entonces, ¿para qué nos sirve tener inteligencia emocional? Pues para manejar el estrés, para no explotar con otras personas, con nuestros compañeros, ¿sí? En un lugar de trabajo, pues para entender a un cliente que esté molesto, por ejemplo, y para poder liderar con calma, ¿sí? Para eso nos sirve la inteligencia emocional. Y finalizando un poco mencionando las habilidades, finalizamos con liderazgo colaborativo, que también es un tema que nosotros trabajamos, es un área que nosotros trabajamos que ahorita Pau les va a hablar un poquito. ¿Y qué es el liderazgo colaborativo? Pues es básicamente poder influir positivamente, motivar, en el caso de, por ejemplo, los voceros. Todos podemos tener un liderazgo colaborativo, pero hay personas que se centran un poco más en ser líder. Por ejemplo, su vocero o su suplente, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Influyendo positivamente, motivando, tomando decisiones, proponiendo, ¿sí? De esa manera. ¿Y para qué nos sirve el liderazgo? Pues, primeramente, nos hace destacar en grupos, en proyectos, hablando laboralmente, pues esto a usted lo puede ayudar, lo puede ayudar en un ascenso, por ejemplo, en una empresa. ¿Listo? Porque siempre las empresas van a buscar personas que tengan potencial en liderazgo. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que estas habilidades no se aprenden de un día para otro, de la noche a la mañana. Claro que no. Esto se practica todos los días, en nuestras prácticas, en cada interacción con compañeros, con instructores, allá afuera, con la sociedad, con nuestras entregas de formación. Por ello es que, mis queridos aprendices, desde el área psicosocial estamos aquí para apoyarlos. Es decir, que si a alguno le cuesta un poco más alguna de estas habilidades, como por ejemplo hablar en público, que casi a la mayoría se nos dificulta un poco, manejar estrés, ustedes saben que siempre van a haber agentes estresores en todas partes. Entonces, pues que se nos dificulte un poco manejar el estrés, trabajar en equipo. Entonces la invitación es búsquennos, acérquense. Nosotros tenemos orientaciones, talleres, espacios individuales también para ustedes, todo eso, o sea, acá estamos. ¿Alguna pregunta rápida antes de cerrar? Bueno, asumo que no. ¿Sí? Catherine, Paula, sí le agradeceríamos que vía chat nos compartan sus correos electrónicos, porque como estamos atendiendo aprendices de la modalidad virtual, en la eventualidad que requiera algún tipo de servicio o acompañamiento en la medida de sus potestades, los puedan contactar vía correo electrónico y según sea el requerimiento los pueda redireccionar al profesional de bienestar del aprendiz que tenga dicho perfil. Claro que Claro, sí, profe. sí. Profe, Con contarle que nos... Cate, Claro que sí, con conta- muchísimo gusto. Ay, no. contarle que nosotros desde el área de liderazgo hemos creado unas estrategias y pues en otra oportunidad le pediremos un espacio muy amablemente para poder hablar más amplio acerca de todo lo que tiene que ver con habilidades blandas. Kate dio un abrebocas de lo que es y también de liderazgo. Y contarles a nuestros aprendices que nosotros tenemos un espacio en el que los podemos escuchar de esas cosas que no le hablamos a todo el mundo.
¿sí? Esas cosas que a veces nos pesan. Sin embargo, nosotros por normatividad y por reglamento, nosotros no podemos hacer funciones de terapia, pero sí podemos hacer una función de atención en una primera instancia y podemos hacer una estabilización emocional, ¿sí? Hoy en día, pues, tener ansiedad, tener depresión, digamos que es el común del diario vivir, ¿sí? Porque son respuestas fisiológicas frente a situaciones o eventos estresores, ¿sí? A lo que el cuerpo reacciona, obviamente. Entonces ahí se produce la taquicardia o en otros casos la bradicardia y entonces empezamos como a sobrepensar, a tener pensamientos catastróficos y bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco porque sí es importante, este tipo de situaciones no solo se nos puede presentar en nuestros espacios de trabajo, sino que también se nos puede presentar en nuestra casa. Nosotros hablamos de los primeros auxilios psicológicos y los primeros auxilios psicológicos parten no de un profesional de salud, sino de la primera persona que pueda tener una respuesta, que puede ser usted. Si usted le puede salvar la vida a la persona que tiene al lado. Entonces, les vamos a compartir aquí el correo electrónico, profe, a través de correo electrónico. Ustedes nos pueden solicitar un espacio de escucha, claro que sí. Y nosotros, pues, dependiendo de la severidad del caso, nosotros no diagnosticamos, pero dependiendo de la sintomatología que vayamos observando, pues vamos dando algunas recomendaciones, ya sea al instructor o ya sea al aprendiz. Gracias, Paola, muchas gracias, muy amable por la aclaración. Entonces, ahorita ahí nuestras compañeras, Paola y Caterine, vía chat les escribirán los correos electrónicos. Ahorita vamos, gracias, Paola. Ahorita vamos a hacer a proyectar un video relacionado con nuestro eje como tal del evento del día de hoy, rutas de discapacidad, empoderamiento y emprendimiento. Después del video seguirá nuestro invitado especial, el doctor Diego Felipe Cajiao, politólogo de asuntos poblacionales, especialista en discapacidad perteneciente al nuestro departamento de la gobernación del Cauca. Entonces ya voy a proyectar el video y seguiría el doctor Diego Felipe. Muchas gracias. Miren, en el mundo laboral hay una disparidad, una brecha enorme, que muchas veces ni siquiera vemos. Hoy vamos a meternos de lleno en esa brecha, la que afecta a las personas con discapacidad. Y, lo más interesante, vamos a descubrir cómo una idea muy potente como el emprendimiento, podría ser la respuesta para nivelar la cancha. Vamos a arrancar con un solo número, 44,04%. Así, a simple vista parece solo una cifra, ¿no? Pero no. Este número representa la diferencia gigantesca en la tasa de inactividad laboral entre personas con y sin discapacidad. O sea, ¿qué hay detrás de este porcentaje? Es un número que nos obliga a preguntar, a buscar respuestas. Y bueno, esa es la pregunta central que vamos a intentar responder hoy. Primero, hay que entender bien las causas. ¿Por qué pasa esto? Y más importante todavía, vamos a explorar qué se puede hacer. Así que, para empezar, vamos a los datos duros. A ver, para entender la verdadera magnitud del problema, no hay nada como los datos. Son nuestro mejor punto de partida, de verdad. Vamos a ver cómo estas cifras nos pintan un cuadro, uno que deja las cosas bastante claras. Primero, hablemos de la tasa de actividad. O sea, esto mide cuántas personas están trabajando o por lo menos buscando trabajo activamente. Y miren la diferencia, es que es brutal. Para las personas sin discapacidad estamos hablando de casi un 78%, pero para las personas con discapacidad la cifra se desploma, cae en picada a solo un 34%. Es menos de la mitad. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. La brecha se hace todavía más grande cuando vemos quiénes están realmente empleados. La tasa de empleo para personas con discapacidad es de apenas un 25,9%. Comparen eso con el casi 67% de quienes no la tienen. O sea, la diferencia es de más de 40 puntos. Es increíble.
Y para terminar con los gráficos, fíjense en esto. Incluso para quienes están buscando trabajo activamente, las dificultades no paran. La tasa de desempleo es casi el doble para las personas con discapacidad, llegando a un 23,9%. El mensaje de los datos es clarísimo, ¿no? Las barreras están ahí, en cada paso del camino. Bueno, ya vimos los números, que son bastante fríos y duros. Pero claro, los números cuentan una parte de la historia. No nos explican el por qué. Para eso, hay que ir más allá. Tenemos que analizar las barreras, tanto las sistémicas como las personales, que están detrás de estas cifras. Los expertos, para simplificar un poco, dividen estas barreras en dos grupos grandes. Por un lado, tenemos las barreras que llaman personales, que tienen que ver más con la condición de la persona. Y por el otro están las contextuales, o sea, las que pone el entorno, la sociedad, el propio mundo laboral. A ver, para que quede más claro, una barrera personal podría ser, no sé, no tener acceso a la información correcta o tener problemas de movilidad. Pero, ¿saben cuáles son a menudo las más difíciles de derribar? Las contextuales. Hablamos de prejuicios sociales, de la falta de apoyo de la familia o de esos entornos de trabajo súper rígidos que simplemente no están pensados para incluir a todo el mundo. Bueno, frente a este panorama que parece un poco desalentador, ¿no? Surge una alternativa. Una que no depende de esperar a que todo el sistema tradicional cambie. No, se trata de crear un sistema propio. Y aquí es donde entra el emprendimiento. Entonces, a ver, ¿qué significa emprender en este contexto? Porque no estamos hablando solo de crear un negocio y ya. Es mucho más. Es la capacidad de generar una actividad económica propia, de ser independiente. El objetivo no es solo un salario a fin de mes, para nada. Es diseñar un trabajo que se adapte a las necesidades de cada persona y, lo más importante de todo, es tomar el control. Y aquí es donde vemos por qué esta vía es tan poderosa. Primero, crea independencia económica, que es fundamental. Ofrece esa flexibilidad de horarios, de lugar, que muchos trabajos tradicionales simplemente no dan. Pero lo más importante, de verdad, es que le da el poder a la persona de diseñar un trabajo a su medida, y no al revés. Es, en esencia, un camino directo a la autorrealización. Ok, pero todo esto suena muy bien en la teoría, ¿cierto? Bueno, veamos cómo funciona en el mundo real. Nos vamos a ir, figuradamente, a Colombia para conocer un programa del gobierno que le está apostando con todo a esta idea. La filosofía de este programa colombiano es súper clara y potente. No se trata de ver la discapacidad como un problema, sino de ver la diversidad como una fuerza. El objetivo es ese, transformar el talento de cada persona en autonomía económica y que eso, a su vez, impulse el desarrollo de todo el país. Y para que se hagan una idea de la escala, no estamos hablando de una iniciativa chiquita, para nada. La inversión total del gobierno colombiano es de 2.450 millones de pesos. Es una apuesta seria, con dinero real, para impulsar este cambio. Bueno, ¿y a dónde va todo ese dinero? Va directo a 160 emprendimientos, 160 proyectos liderados por personas con discapacidad y también por sus familias. O sea, es un impulso real, tangible, que de verdad va a cambiar vidas. Cada uno de estos proyectos puede recibir hasta 5 millones de pesos en lo que llaman capital productivo. ¿Qué es eso? Es apoyo concreto. Es plata para comprar equipos, materiales, lo que sea que necesiten para que su negocio despegue y crezca. Pero ojo, que el programa es mucho más que solo el dinero. Incluye 8 meses de acompañamiento técnico, de formación en negocios, finanzas, liderazgo y algo que es clave, fundamental, los ajustes razonables. ¿Qué es esto? Cosas como intérpretes de lengua de señas, materiales en braille, lo necesario para que todos puedan participar al 100%. Y encima, los ayudan a conectarse con mercados, con ferias, para que sus negocios de verdad prosperen. El espíritu de toda esta iniciativa lo resume perfecto Juan Carlos Florian Silva, el ministro de Igualdad y Equidad. Él dice que se trata de reconocer el talento y brindar herramientas para construir autonomía. Fíjense bien, no es asistencialismo, no es dar una ayuda y ya. Es un cambio total de paradigma. Y con esto vamos cerrando. El modelo de Colombia es una prueba contundente de que invertir en la capacidad emprendedora de las personas con discapacidad no es caridad, para nada. Es una estrategia súper inteligente de desarrollo tanto económico como social.
Lo que demuestra es que la verdadera barrera no es la discapacidad en sí, sino la falta de oportunidades. Y entonces la pregunta que queda flotando en el aire es, si el potencial está ahí, si los modelos de éxito ya existen, ¿qué está deteniendo al resto del mundo? Bueno, entonces eso era un pequeño abrebocas y algunos apartes que se quiso traer a colación. Por eso, teniendo en cuenta este pequeño abrebocas, le damos la palabra a nuestro invitado, el doctor Diego Cajiao. Muy buenas noches, doctor Diego. Profe, me gustaría presentar al doctor Diego Cajiao. Para mí es un honor poder compartir este espacio con Diego. Trabajé hace muchos años con Diego, conozco de su capacidad humana para tratar estos temas. Yo creo que es uno de las personas idóneas para poder generar este tipo de conocimientos. Entonces, para mí es muy importante que los aprendices tengan una formación de calidad. Y por eso está el doctor Diego aquí. Entonces, quiero presentarles a este excelente profesional que hoy en día trabaja con la Gobernación del Cauca en asuntos poblacionales. Dieguito. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por abrir las puertas institucionales a la Gobernación del Cauca, a estos espacios tan importantes de formación para para nuestros jóvenes. De verdad, es un espacio que valoramos mucho desde la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales, en cabeza pues de nuestra jefe Luisa María Castillo y pues siguiendo siempre las directrices de nuestro señor gobernador Jorge Octavio Guzmán. Entonces yo les tenía preparados una presentación, no sé si la tengamos lista, para, Sí, mi Dieguito, digamos, ya te la voy a compartir. vale, perfecto. Para complementar un poco toda la información que los compañeros han estado pues presentando. Muchas gracias a Paula Muñoz, bueno, amiga y gran profesional. Entonces, podemos proyectarla y vamos tocando unos temas muy importantes. Yo les voy a hablar principalmente desde el componente de discapacidad, que es en este momento en el que yo estoy, digamos, enfocado. Sin embargo, dentro de la Oficina de Gestión Social también hay otros, digamos, poblaciones que tienen, digamos, otras proyecciones o otras perspectivas, como lo son precisamente el programa de juventud, tenemos adulto mayor, tenemos LGBT, tenemos niños, niñas y adolescentes. Entonces, digamos que cada uno tiene una aproximación a sus poblaciones. Yo les voy a hablar específicamente, en este caso, de la discapacidad. Intenté, digamos, como articular un poco la misionalidad del SENA y de este programa como tal con los objetivos y propósitos de nuestro componente y de nuestra oficina. Entonces, listo. Entonces vamos a iniciar. Nosotros buscamos que el liderazgo y el empoderamiento de los jóvenes sea transformador, y hay que relacionarlo siempre con las diferentes variables que se puedan presentar en sus contextos, ¿verdad? Entonces, es un liderazgo transformador, juventud, discapacidad y territorio, porque no todos los territorios y todos los contextos van a presentar las mismas barreras. Yo les quiero ofrecer de pronto una disculpa de pronto por el fondo. Estoy en un lugar público en este momento, entonces si se escucha musiquita por ahí o algo, les pido excusas desde ya. Pau, vamos a la diapositiva 3, por favor. Entonces, una vez articulado pues todo este contenido, ¿qué ofrecemos?
Nosotros hicimos esa pregunta, ¿qué ofrecemos nosotros los aprendices del SENA, verdad? O sea, ¿cómo de verdad vamos a transformar nuestros contextos? Porque ustedes, a pesar de que son o serán técnicos, tecnólogos, formados, pero más allá de eso, ustedes son ciudadanos y para ello deben conocer o deben tener unas aproximaciones a sus contextos y a las diversas y a la diversidad de población que ustedes en algún momento pueden llegar a atender o pueden en sus comunidades poder hacer una incidencia real. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, técnico más ciudadano es un agente de cambio. Ustedes deben ser, los jóvenes son unos agentes de cambio en sus territorios y en sus comunidades. Quiero de pronto saber si en los aquí presentes tenemos algún joven, alguna joven con discapacidad en este espacio. Doctor Diego, según el chat, contamos con la participación de Lorenis Paternina Arnedo y ya nos manifiesta que es sorda, que me disculpo por el término de pronto, con implante coclear y tiene el certificado de discapacidad. Gracias. Perfecto. Entonces, eso también es como un llamado, ¿verdad?, a poder que nuestros métodos de enseñanza estén con lo que nombraban hace poco en el video, con los ajustes razonables, ¿verdad? Para que estas, digamos, currículos que ofrecemos desde las diferentes instituciones en todo el tema educativo puedan ser de verdad accesibles para las personas con discapacidad. Existen siete tipos de discapacidad a los cuales pues cada una tiene sus retos, ¿verdad? Y sus barreras, y a las cuales nosotros estamos llamados a atender y llamadas también a erradicar. La siguiente diapositiva habla acerca del empoderamiento. Hay una frase muy importante que dice, el empoderamiento no se regala, se asume, ¿verdad? Y va mucho más allá. Es reconocer la autonomía de las personas con discapacidad y mirar cómo en nuestro entorno nosotros podemos hacer esa diferencia, ¿verdad? Que las barreras Doctor, que tienen las personas... Sí, señor. Qué pena, hubo un inconveniente técnico. Voy a proyectar nuevamente la presentación. Bueno. Un momento. Gracias. Bueno, mientras tanto en la diapositiva que queda más, el liderazgo territorial implica entender las barreras físicas, pero también las actitudinales y culturales. Es decir, que nosotros una vez hagamos conciencia, ¿verdad?, de la diversidad de población, de la diversidad de individuos que existen en nuestros territorios, precisamente hacia allá irán encaminadas las decisiones que incidan sobre esas poblaciones de forma positiva, y hay que tener en cuenta poder romper esas brechas actitudinales y culturales de nuestros contextos, comenzando también, chicos, chicas, por el tema de la narrativa, ¿verdad? Nosotros no podemos o no está, digamos, no es acorde llamar a las personas con discapacidad como personas especiales, incapacitados, discapacitados, enfermitos. Digamos que todas esas palabras y toda esa narrativa es la que nosotros con nuestras acciones tenemos que erradicar. Y eso es un cambio de mentalidad y de chip, ¿verdad? Para nosotros de esa misma forma ser incluyentes y ser muy, digamos, exactos en la forma de dirigirnos a las personas con discapacidad. Muchas veces ni ellos mismos saben o se reconocen como personas con discapacidad. Entonces, digamos que es un ejercicio muy importante desde de la autopercepción y también de nosotros como sujetos de cambio.
Siguiente diapositiva. Vamos a centrarnos en el territorio del Cauca. El territorio del Cauca es un territorio diverso históricamente. Entonces, el departamento tiene en sus diversas subregiones conflictos, contextos difíciles, bueno, infinidad de variables que lo van a hacer, van a ponernos siempre en un constante reto y es a salirnos del molde también, ¿verdad? Porque vamos a pasar, las personas con discapacidad siempre buscan ser visibilizadas. Entonces, ese es el llamado, a visibilizar a las personas con discapacidad, porque tú vas a encontrar personas con discapacidad en comunidades indígenas, en comunidades afros, en comunidades campesinas, en todas las comunidades vas a encontrar, pero todas esas comunidades van a tener una perspectiva diferente de las personas con discapacidad. Entonces también tenemos que hacer una aproximación muy adecuada en estos contextos y en estos territorios, para así con nuestras acciones, desde lo que nosotros sepamos y cómo aplicamos esas herramientas, podamos solucionar o mitigar los conflictos o las necesidades, mejor dicho, las necesidades que presentan estas personas en estos contextos. Entonces es muy importante, teniendo estas herramientas, vamos a romper los estigmas, todos estos paradigmas que hay alrededor de las personas con discapacidad, y una de esas, y muy potente, es el cambio de narrativa. Como les explicaba hace un momento, como poder denominar a las personas con discapacidad como debe ser. Por favor, la siguiente diapositiva. El territorio define el desafío del líder, ¿verdad? Entonces, un líder con las capacidades y las herramientas necesarias para abordar las problemáticas de su comunidad va a ser una incidencia a largo plazo dentro de ese contexto. Entonces, un verdadero liderazgo territorial adapta su estrategia a las barreras físicas y culturales de cada zona, porque las barreras o las condiciones no las genera la persona con discapacidad, las genera su contexto. Entonces, todas esas limitaciones las pone el contexto. Aquí hay un ejemplo muy claro. La realidad de Popayán. ¿Qué pasa en Popayán? En el centro urbano hay retos de infraestructura urbana y de acceso institucional. ¿Qué pasa en Guapi, por ejemplo? Que eso no es del norte del Cauca, sino es en el Pacífico caucano. ¿Qué pasa? Aislamiento geográfico, hay otros códigos culturales distintos, hay una escasez de recursos. Entonces, a todas esas necesidades, nosotros como líderes empoderados de nuestros procesos comunitarios vamos a llegar a hacer incidencia. Entonces, es eso, ¿no? Ser líderes en nuestros contextos. Siguiente, por favor. Y en este sentido, vamos al tema de la participación. La participación no es un favor, es un derecho, ¿verdad? Entonces, esto también está consignado en una serie de normativas que ahorita vamos a tratar de forma muy superficial, pero para liderar con efectividad hay que conocer todo el marco jurídico, ¿verdad? Todo este marco jurídico que avala y tiene como sujeto de derecho a las personas con discapacidad. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. No están pidiendo permiso, se está ejerciendo ciudadanía. Entonces, una vez, digamos, tengan esto muy en cuenta, podrán ejercerlo. La siguiente diapositiva son tres leyes generales y principales que que enmarcan pues todo el tema de las personas con discapacidad. Entonces, la primera es la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, eso es de la ONU. La segunda es nuestra ley, que es la ley nacional, la ley 1618 del 2013, que garantiza toda la accesibilidad jurídica y reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Y también tenemos el espacio juvenil, que es muy importante y que enmarca, por ejemplo, a la mayor cantidad, pues, como de aprendices, ¿verdad? Que es la ley 1885 del 2018, que es la ley de juventud.
Entonces, digamos que este sustento jurídico nos va a nosotros permitir actuar con validez ante la ley y con una total legitimidad de nuestras acciones en nuestros territorios. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La siguiente diapositiva nos va a dar el contexto de dónde podemos ejercer el liderazgo. En este sentido, en el campo político y social. ¿Cómo? En el escenario político, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes tienen los consejos municipales de juventud y las plataformas de juventud para que ellos puedan hacer incidencia, para que se les dé una voz y una capacidad de decisión sobre hacia dónde dirigir las acciones de índole administrativa, puede ser municipal y departamental, que les va a impactar directamente a ellos, ¿verdad? Entonces, estos escenarios hay que tenerlos muy en cuenta porque a los jóvenes se les brinda una representación democrática en estos espacios. El segundo escenario es un escenario social, espacios de veeduría ciudadana. Debemos generar esa conciencia, chicos y chicas, de hacia dónde están dirigidos los recursos públicos. Por ejemplo, hacia qué obras públicas se están haciendo, si se están implementando las políticas públicas. Bueno, eso sin fin pues, de estrategias que hay alrededor del tema público, pero que los jóvenes tienen que estar empapados de esas decisiones que en últimas van a afectar su vida cotidiana y no solamente la de ellos, sino también la de su familia, la de sus comunidades. Entonces, veamos esto de un tema colectivo, de un tema comunitario, ¿verdad? No solo individual, sino hacia la sociedad en general. La siguiente diapositiva es dónde ejercer el liderazgo en el campo productivo y cultural. Entonces, el escenario productivo, encadenándolo, articulando un poco con la oferta institucional del SENA, podemos mirar que el Fondo Emprender es yo no sé si aún todavía tiene su nombre o lo han cambiado, me corrigen, si es así. Ah, bueno, entonces sigue teniendo el mismo nombre Fondo Emprender, ¿verdad? Listo, entonces digamos que este espacio permite la creación de unidades productivas incluyentes, el emprendimiento como acto de independencia económica, lo que nos nombraba ahora el video. ¿Cómo hacer que las personas con discapacidad se sientan incluidas en su comunidad, ser autosuficientes, independientes, personas autónomas que puedan desarrollar su identidad libremente, ¿verdad? Entonces, este escenario de poder ellos sentirse productivos dentro de sus comunidades, dentro de sus territorios, está como encaminado en ese escenario productivo. Por eso es muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Y, por ejemplo, acá desde la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas secretarías tienen programas para el fortalecimiento de unidades productivas, de emprendimientos que van dirigidos o impactan a personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, de pronto, no sé si en el Fondo Emprender haya de pronto un recurso que sea exclusivo para personas con discapacidad. Pero digamos que debería hacer, si no está, pues de pronto un acercamiento, una aproximación hacia esos recursos que vayan dirigidos a esta población. Por otro lado, sí. Te contarte, ¿no? Que nosotros desde SENA nos acogemos al acuerdo 010 y dentro de ese acuerdo 010 estamos en la política de enfoque pluralista y diferencial. Entonces, nosotros tenemos un área específica que se encarga como de todos esos temas, abordajes de emprendimiento. Sin embargo, digamos que
hay una serie de dificultades porque no tenemos totalmente caracterizada nuestra población de aprendices que pertenecen a algún tipo poblacional de discapacidad, ya sea visual, auditivo o que tengan alguna situación en específico. Entonces, esa es como una situación que ya le estamos empezando a dar como manejo, pero claro, nosotros nos acogemos a la política 010, al acuerdo 010, perdón, ya es ley, para poder realizar como todos los procesos de engranaje. Súper, Pau. Y mira que hay otro ejercicio que se puede desarrollar para que ustedes tengan un conocimiento como más amplio, y es que, por ejemplo, el SENA certifica cuidadores y cuidadoras, y también, digamos, como de esa base de datos pueden obtener esa información, porque los cuidadores y cuidadoras son para personas con discapacidad. Entonces, digamos que en ese sentido, también digamos que dentro de la institución se podría hacer como ese acercamiento y conocer un poco más a fondo, pues, a las personas con discapacidad que están atendiendo estos cuidadores y cuidadoras. Bueno, por otro lado, tenemos el escenario cultural, ¿verdad? Entonces, aquí se habla de herramientas de deporte y cultura que estén adaptados, que tengan precisamente esos ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan hacer uso y disfrute de estos escenarios, de estos espacios, de estos elementos. Entonces, eso es también un llamado a que cuando podamos tener como esas herramientas o esos recursos lúdicos de los que a veces pues hacemos uso, pues que tengan, digamos, estas características, ¿verdad? Entonces es muy importante poderles dar esos espacios y que no sean solamente una población pasiva, sino que sea de forma activa dentro de las dinámicas o actividades que se puedan realizar. Ya casi terminamos. Para la siguiente diapositiva hice una especie de cómo se puede articular el SENA y la Gobernación del Cauca para fortalecer los servicios institucionales de ambas entidades, ¿verdad? Entonces, ustedes ponen el talento y la voluntad, las instituciones ponen la estructura. El SENA se articula con la Oficina de Gestión Social para crear un ecosistema soportable. Entonces, digamos, el SENA está en el tema de empleabilidad y la formación a medida. Y nosotros, como gobernación o como gestión social, tenemos el tema, bueno, creo que ustedes también tienen el tema de certificación. Acá hablamos del tema de certificación, bueno, ustedes tienen el tema de certificación de cuidadores, y nosotros acá desde la gobernación tenemos la certificación de personas con discapacidad, que es un elemento fundamental para precisamente garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, en muchos de los espacios o la oferta institucional a nivel gubernamental siempre van a pedir el certificado de discapacidad. Entonces, esto también es un llamado de pronto a que si ustedes tienen identificados a sus estudiantes con discapacidad, nosotros pues se pueda, ¿no?, hacer como ese acercamiento, saber si ellos tienen o no el certificado, porque esto trae muchos beneficios para ellos. Y por supuesto está el tema de la política pública de discapacidad del departamento. En la siguiente diapositiva ya ahondamos un poco en 4 mecanismos de articulación para su desarrollo. El primero es la estrategia de empleabilidad. Entonces, estos son escenarios que son hipotéticos, pero que podemos llevar podemos llegar a concretar y podemos hacer una incidencia más profunda en nuestra región. Estrategia de empleabilidad. La Agencia Pública de Empleo del SENA conecta el talento formado con los proyectos de inclusión laboral de la gobernación. Entonces, es aquí, por ejemplo, donde les digo que la creación de unidades productivas, el tema de emprendimiento, podríamos engranar allí y poder, digamos, poder concretar, podemos desarrollar un proyecto productivo en pro de esta población. El segundo, formación a medida. La gobernación identifica necesidades municipales, el SENA responde con programas pertinentes, ¿verdad? Entonces puede ser sistemas, en el agro, en reparación puede ser, no sé, creo que tiene un programa como de metalurgia, bueno, no sé, todos los programas y la articulación, nosotros hacer esa caracterización y decirles a ustedes, miren, en este municipio
falta esto, podemos fortalecer esto, podemos... Entonces, digamos que la oferta ser más específica y más que supla las necesidades de ese municipio, por decirlo así. Certificación de competencias. Este nos certifica los saberes empíricos que los líderes ya poseen, facilitando su vinculación a procesos territoriales de la gobernación. Por ejemplo, que, no sé, que con el tema del certificado de cuidadores, ¿no es cierto? Digamos que en ese sentido hay, qué sé yo, un grupo de cuidadores y cuidadoras que quieran asociarse, que quieran organizarse, pues entonces nosotros vamos a hacer toda esa incidencia institucional para conformar esa asociación y que así se les facilite también gestionar recursos, gestionar proyectos, bueno, un sinfín de posibilidades. Y por último, tenemos el tema de la política pública, participación conjunta en la construcción y seguimiento de la política pública del departamento. La política pública pues ya está construida desde el año 2021. Sin embargo, pues la gente no conoce sus políticas públicas y si no conocen las herramientas técnico-administrativas que les van a permitir conocer su contexto y permitir conocer las necesidades de una población determinada, entonces, pues no estamos en nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la política pública de juventudes, esa del departamento, esa también está construida. ¿Alguno de aquí ha tenido la posibilidad de leerla, de aproximarse a este documento técnico que es como la caracterización de los jóvenes y las jóvenes del departamento? Entonces, lo que nos permiten esos... ¿Sí? Doctor, pues en mi caso particular no he tenido la oportunidad de leer lo que usted cita, pero sí tengo conocimiento que a nivel del departamento del Cauca y especialmente de la ciudad de Popayán, en la alcaldía, bueno, no sé si el certificado que usted menciona de discapacidad es el que en una dependencia de la alcaldía se encargan de emitir dicho certificado, obviamente la persona o los familiares o esa red de apoyo a la persona que tenga dicha discapacidad se acerca a su oficina, presenta cierta documentación y después de un tiempo y demás acciones en particular, creo que eso lo hacen en conjunto gobernación y alcaldía, pues creo que se reúne una junta médica y emiten el certificado. No sé si estoy bien en mi apreciación. Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, son una serie de, digamos, esa es una ruta para obtener el certificado de discapacidad. Entonces, lo primero, pues, es acercarse a su entidad, a su EPS, su entidad prestadora de salud, en donde, pues, usted va a ir con su médico general y le va a decir, ya, yo tengo estos síntomas, El médico le va a hacer los respectivos exámenes. Y el médico también es el que le va a decir, sí, usted tiene una discapacidad. Entonces, con ese diagnóstico y con otra serie de documentos, usted se va a acercar a la Secretaría de Salud de su municipio o a la Secretaría, perfectamente, también se puede a la Secretaría Departamental de Salud, va a ir con unos documentos y una vez esos documentos estén pues en estudio, pues ya se le hace ese certificado. No es necesariamente una junta médica, pero sí el diagnóstico del paciente. La junta es ya cuando, pues, digamos, los síntomas o el padecimiento es algo más, va más allá, pero su médico, digamos, de cabecera o su médico general puede ya diagnosticarle la discapacidad y con ello avanzar sobre ese proceso, ¿verdad? Entonces, ya la última diapositiva, por favor, nos hace un llamado a un propósito final, de la invisibilidad a la incidencia. Entonces, a los jóvenes y las jóvenes con discapacidad, y no solamente con discapacidad, sino aprendices, bueno, en términos generales, ese es el reto, ¿verdad? Superar las barreras físicas y mentales que ha segregado históricamente a la población.
Entonces, es un llamado a hacer como un despertar, a humanizar a las personas con discapacidad, a mirar qué barreras físicas hay en nuestro entorno. Si nosotros en algún momento tenemos cargos de incidencia pública en la que tengamos acceso a recursos, etcétera, etcétera, o desde nuestras mismas comunidades o liderazgo comunal, podemos identificar estas barreras y así estrechar esas brechas pues, de desigualdad y de exclusión a las cuales se han visto sujetas la mayoría de personas con discapacidad. La solución, un liderazgo que rompe estigmas y demuestra que la discapacidad aporta una perspectiva necesaria para el desarrollo. Es decir, las personas con discapacidad tienen otras formas de percepción de los contextos y de las problemáticas, tienen otra forma de ver la vida, por así decirlo. Entonces debemos incluir esas perspectivas y esas opiniones tan importantes en lo que nosotros podamos realizar en nuestras comunidades, ¿verdad? Incluso, pues, si ustedes tienen compañeros o compañeras que conozcan, amigos que conozcan con discapacidad, pues entonces escucharlos, porque eso es muy importante. Y ahora que Pau decía que tienen como un espacio de escucha, sí sería muy importante que se hiciera incidencia en eso, porque las personas con discapacidad es fundamental que se les escuche. Entonces, ese diálogo permanente, esa importancia que se les pueda brindar a esta población es, en últimas, vital para una convivencia y una sociedad más incluyente. Y el resultado, pues, crear condiciones para que nadie más se quede atrás. Y esto es un llamado a avanzar todos con nuestras diferencias, todas en no solamente en el Cauca, que es pluriétnico, multicultural, que tiene, bueno, diversas aristas en diversos contextos. Entonces, es eso, ¿no? Avanzar en la percepción que tenemos de las personas con discapacidad y poder de verdad concretar liderazgo, la participación y el empoderamiento de los jóvenes en los diferentes contextos y los diferentes retos que nos presenta este departamento. Pues hasta ahí es la presentación. Yo les agradezco mucho nuevamente el espacio. Espero que esto sea de retroalimentación y que podamos seguir, digamos, en esta comunicación constante, y pues desde la oficina siempre estaremos prestos a profundizar, a ahondar cualquier inquietud que pueda aportar pues en el crecimiento personal y académico de los jóvenes y las jóvenes del departamento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Diego. No sé si nos puede conseguir un par de minutos para atender posibles preguntas o aportes de los asistentes. Por supuesto que sí, estoy aquí muy atento a cualquier inquietud. Heidi, no sé si tenga algún comentario o algo relacionado con el propósito de la intervención, y los demás compañeros que tengan que hacer un comentario, pues vía micrófono, pues pueden hacerlo. Pueden levantar la mano para ir cediendo el turno de un par de compañeros, porque por cuestiones de tiempo no nos podríamos extender mucho. Heidi, le damos la palabra. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, instructor. Tengo una pregunta. Una persona con una discapacidad del 35% en un ente público puede ser despedido si el trabajador es de planta. Pues mira, independientemente si la persona o no tiene una discapacidad, digamos que el salir de ese cargo o de ese espacio laboral, pues representa una serie de consecuencias para el empleador, porque si es una persona de planta, pues obviamente tendrá que, digamos, ya sea una gobernación o una alcaldía, tendrá que justificar muy bien pues el porqué del despido, porque además, digamos, las personas con discapacidad
tienen a su favor una serie de disposiciones legales que les van a permitir pues que se les garantice precisamente por su discapacidad de estar presentes laboralmente. Entonces, digamos que los argumentos que debió presentar este ente público tienen que ser de un gran peso, ¿verdad? De un gran peso para que, pues, para que la persona haya sido despedida. No importa, digamos, porque hay personas con discapacidad que tienen, utilizando tu porcentaje, el 35% de su movilidad, no la tienen, ¿verdad? Entonces puede ser, independientemente, digamos, de eso, se tienen que mirar pues a profundidad los hechos y hacerlo conocer ante la oficina del trabajo, hacer la respectiva pues denuncia o el requerimiento de parte de ustedes o de la persona con discapacidad que le justifique de verdad su despido. Listo, es que tengo un familiar que está pasando por ese problema y pues sí, pues ya que se presentó este tema, pues sí quería como el saber ahí qué podía hacer ella para pues brindarle la información de qué podría hacer en esos temas. Por supuesto que sí, mira, desde la oficina nosotros ofrecemos ese asesoramiento jurídico. Tenemos, digamos, 3 compañeros que se encargan de todo el tema jurídico. Entonces, si tú gustas, puedes enviar esa solicitud al correo oficial pues, de la oficina, que es gestionsocial@cauca.gov.co. Y entonces allí en el cuerpo del correo tú indicas o tu familiar, tu tía, que indique exactamente qué es lo que necesita, que puedes poner, necesito esta asesoría jurídica en este tema porque creemos que se están vulnerando los derechos de una persona con discapacidad. Entonces allí pues ya se pondrá en contacto uno de nuestros compañeros en el tema jurídico y te podemos desarrollar ahí el derecho de petición o bueno, ahí te asesorarían en ese tema puntual. Listo, sí, señor. ¿Me recuerda, por favor, el confirmas el correo? correo? Por favor. Qué pena. Tranquila, el correo es gestionsocial@cauca.gov.co. Doctor Diego, cauca.gov.co. Doctor Diego, gestionsocial@cauca.gov.co. para complementar la consulta de nuestra aprendiz, ¿habría alguna incidencia? Porque si no estoy mal, para poner un poco en contexto, los aprendices son de la modalidad virtual y son de diferentes ciudades y departamentos. ¿Habría alguna incidencia que nuestro aprendiz, si no estoy mal, no es del departamento del Cauca, escriba y le puedan brindar ese acompañamiento, o ese acompañamiento es sesgado a personas que habitan en el departamento del Cauca? Bueno, sí, bueno, podemos comenzar también por ese aspecto. Sí, solamente, pues acá como es de la Gobernación del Cauca, recibiríamos peticiones del departamento, pero tú también podrías hacer el requerimiento, la solicitud a la oficina que se encargue de todo el tema de poblaciones en el departamento en el cual tú estés. No sé en dónde, el servicio. Pues yo Pero sí estoy en Bogotá, ahí en qué correo, no sé. Yo creo que ahí en la Secretaría de Gobierno y Participación tienen el tema de discapacidad. Entonces sería que tú investigues de pronto la página de la Secretaría del distrito para que ellos te ayuden a solucionar ese tema. Me imagino que ellos también han de tener jurídicos que les ayuden a realizar ese derecho de petición, ese recurso jurídico. Dale, muchas gracias a todos.
Con el ¿Alguien mayor más gusto. tiene algún comentario, aporte, alguna consulta para el doctor Diego? Lo leemos, escuchamos. ¿Todo está ok? Los queremos pues escuchar. ¿Hay algún comentario? Gracias, Eliana, muy amable por hacer uso del emoji. Bueno, damas y caballeros, pues ya para ir cerrando, quisiéramos, perdón, escuchar a una dama o un caballero que nos dé su punto de vista de qué le pareció este encuentro y posibles comentarios adicionales. Antes de darle la palabra a Paola, yo haría una pequeña acotación, pero sí quisiéramos escuchar de pronto algún aprendiz o Antes instructor en su de, defecto que nos profe, colabore dando un comentario. antes de darle la palabra a nuestro aprendiz, quisiera responderle a Ángela María Rojas, que nos está preguntando cada cuánto se habilita en el SENA las opciones para certificarse como cuidador. En este momento, desde el equipo pedagógico hay un profesional a cargo, se llama Marco Riasco. Voy a averiguar el día de mañana y les compartiré la información con el profe Ricardo de cuándo se estaría realizando una certificación o un curso corto que tenga que ver con cuidadores. ¿Listo? Gracias, Paula. Entonces, como les decía, quisiéramos escuchar algún aprendiz, a una dama, una caballera que escucharlo y algunos que quieran escribirlo, qué les pareció este evento como tal. Créanme que nos sirve de mucho como feedback para las diferentes acciones a nivel del centro agropecuario, especialmente el área de bienestar al aprendiz. Los escuchamos o leemos en su defecto. Gracias. Heidi. Pues, profe, yo siento que este tipo de capacitaciones o eventos son muy buenos porque hoy en día en las empresas se ve mucho la parte de personas con discapacidad y la parte de personas que sufren ansiedad o depresión, que en muchos casos pues no se les prestaba como mucha atención, pero ya hoy en día uno dice, no, ven, hay que buscar las formas como de integrarlo, de generar esa empatía con ellos cuando les sucede ese tipo de ansiedad, que pues no todo el mundo lo sabe manejar. Y sí se ha visto afectadas la mayor parte de la sociedad por eso mismo. Muchísimas gracias, Heidi. Nos hace voy a ver acá. Listo. Entonces, para los compañeros que están consultando vía chat relacionado con el curso de certificación, pues habría dos opciones. Uno es consultarle vía correo electrónico a nuestros profesionales de bienestar al aprendiz. Otra alternativa, aclaro, desconozco, brindarles una información equivocada. Desconozco si de pronto dicho capacitación se llega a estar brindando en modalidad virtual. Los invitaría a que consulten la oferta de cursos complementarios virtuales. O la otra alternativa es que se acerquen a su centro de formación del SENA más cercano para que averigüen. Porque si no estoy mal, y me dispensen si me estoy equivocando ese curso se imparte de manera presencial, si no estoy mal. Información más directa, dos alternativas. Tres, consultarle a nuestros profesionales vía correo electrónico. Segunda, ingresar a nuestro sitio betogua.sena.edu.co y verificar si de pronto ese curso lo están impartiendo en modalidad virtual. Y tercera, acercarse a su centro de formación más cercano y consultar sobre dicho curso en especial. Y para finalizar, leer el aporte que nos hace nuestra aprendiz
Ángel María, muy enriquecedora la sesión, actualmente nos ayudan a estar más al tanto de nuestra realidad social y es muy bueno saber que siempre hay un lugar, una persona donde recurrir. Como lo mencionó nuestros profesionales, desde el área de bienestar al aprendiz no se brinda como una cuestión clínica, pero si escriben, ellos pueden generar un espacio de escucha y de pronto un posible direccionamiento dentro de las potestades y que estén claramente identificadas y autorizadas a nivel institucional. Ya haciendo un pequeño cierre y en calidad de anécdota, quiero traer a colación una experiencia que tuvo una instructora perteneciendo a otro centro de formación, que nos compartió la experiencia de llevar a cabo una capacitación con personas, porque todos somos personas independientemente de que, o seres humanos, independientemente de que tengamos alguna discapacidad o no. Tuvo la gran oportunidad de impartir un curso complementario con personas que tenían la discapacidad de ceguera. No sé si el término adecuado, doctor Diego. Sí, señor, se puede nombrar. Gracias, entonces muy amable. Entonces, ¿qué le llamó la atención a ella al interactuar con dicha población? Porque el curso era netamente dirigido a ellos. Dijo, lo que más me asombró de ellos fue su puntualidad. Y nosotros, pues, uno puede decir, no, es que eso es parte de la dinámica personal. Sí, no somos relojes suizos ni nada por el estilo, pero pues, eso es lo que uno habitualmente procura tener en los diferentes compromisos, ya personales o laborales. Dijo, no, acá hay, ¿por qué me llamaba la atención de la puntualidad? ¿Y por qué? Porque sencillamente ellos, las personas con dicha discapacidad de ceguera, calculan muy bien los tiempos desde su lugar de residencia al lugar que tienen que llegar. Tiempo, la ruta y demás para llegar a la hora acordada. Entonces digo yo, eso fue una situación que pues me asombró mucho. Entonces, para que tengan en cuenta, yo manejo una premisa muy personal cuando tengo la oportunidad y todos tenemos nuestras dones habilidades, que uno por momentos se pregunta, ¿quién es la persona que tiene la discapacidad? Ellos, en el buen sentido de la palabra, porque todos tenemos nuestras habilidades y demás, o uno que en el buen sentido de la palabra pues tiene cierto nivel de movilidad y entre otras dones y virtudes. Entonces, es exhortar que nosotros debemos generar ese ambiente de empatía a dicha comunidad y eso es mutuo, pero a veces lo que hablaba el doctor Diego y entre otros aspectos que se trataron durante la sesión, pues hay esa falta de empatía, falta de sentirse en lugar de los demás y demás aspectos en especial. Entonces, eso sería agradecerle la valiosa participación al doctor Diego. Gracias por su valiosa participación. Esperamos, y eso depende de las gestiones que se hagan a nivel de la subdirector, de la subdirección, el doctor Nelson Pino, desde la parte de dirección regional, seguir trabajando de manera mancomunada entre Gobernación del Cauca y el SENA, en este caso desde la Regional Cauca, el doctor Diego. Muchísimas gracias por el espacio. Ok, Diego. Y así seguiremos trabajando y fortaleciendo. Paula. Bueno, agradecerle a Diego por este espacio. Como lo mencionaba antes, este es un desarrollo de habilidades blandas. Quizá todos necesitamos conocer de estos espacios. Contarles pues que acabé de hacer acabé de preguntar y cuidadores se tiene que hacer de manera presencial en cada centro, cada centro de formación. Entonces, en este caso, pues sería Regional Cauca, toca mirar con los certificadores, quienes en este momento son los que generan el proceso. Todo lo que tiene que ver con discapacidad, por evidente razón, y porque son más como cosas prácticas, tiene que hacerse de esta manera. Es lo que me comenta el instructor a cargo. Listo, Paola, muchísimas gracias. Invitarlo, damas y caballeros, aquí en el chat se encuentra el registro de asistencia. Entonces, pues créanme, como se lo manifestamos al inicio del evento, pues se vienen más eventos, se vienen más invitados, se vienen más intervenciones de diferentes entidades, ya sea
a nivel departamento del Cauca, a nivel de otros departamentos, de otros profesionales. Quien procura es, como siempre, brindarles un buen servicio, y por algo el SENA es la entidad más querida por los colombianos, y esto no se logra de manera individual, esto se genera de manera articulada con las diferentes entidades estatales. En este caso, pues la Gobernación del Cauca. Reiterarle un especial agradecimiento al doctor Diego Cajiao de parte del señor subdirector Nelson Pina y director regional. Pues no siendo más el motivo del presente, igualmente en su justo momento, si no se generan inconvenientes técnicos, se les publicará o enviará por los canales que determinen sus instructores voceros o técnicos en su defecto la grabación de este evento. Doctor Diego, no sé si algunos comentarios finales, si no le damos la palabra a Paola y me encargaría de cerrar el evento. Muy amable. Por último, pues decirles que digamos, estas intervenciones las estamos realizando en una estrategia que tenemos desde el componente que se llama Fuerza de la Inclusión, y está dirigida a instituciones educativas o de formación académica, universidades, colegios, bueno, funcionarios públicos y empresas. Entonces, digamos que va todo esto conectado. Entonces, la verdad, espero que este espacio se siga reproduciendo, se siga concretando y fortaleciendo, y también espero, pues, de pronto visitarles con el resto de mis compañeros presencialmente en algún espacio. Estamos dispuestos 100%, entonces, desde la Oficina de Gestión Social, estamos muy prestos a seguir articulando y fortaleciendo institucionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego. Paola. Bueno, desde el área de bienestar del aprendiz, pues contarles que en cabeza de la doctora Luz Helena Muñoz siempre estamos pues dispuestos a generar estos espacios de fortalecimiento. Tenemos varias áreas, profe Ricardo, con las cuales podemos articularnos y podemos generar otros espacios. Recomendarles, por favor, el diligenciamiento del listado de asistencia. Esto nos sirve pues de soporte para este tipo de procesos. Agradecerle, profe Ricardo, compañeros instructores, pues por el espacio, aprendices. Esperamos que este espacio siempre sea de enriquecimiento y que puedan multiplicarlo en sus casas y en sus espacios de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Paola. También un saludo afectuoso de parte de la instructora Belcha Alejandra Rojas, de la instructora Carolina Mosquera. Pues, damas y caballeros, invitarlos. Ya estamos retomando nuevas acciones a nivel de los procesos del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. No se preocupen, damas y caballeros, se están ajustando procesos, y tienen al alcance contactarse con sus instructores técnicos o voceros mediante correo electrónico, mediante la plataforma. Ha sido un placer llevar a cabo este evento. En la medida que se genere la grabación, pues se lo enviaremos. Asimismo, replíquenlo. Esto es totalmente gratuito porque esa es la característica del SENA. Los servicios son totalmente gratuitos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz y merecido descanso. Muy amables. Bendiciones.